Dios le bendiga, hermanos. Este es su hermano y reverendo Benjamín Morales, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Los teléfonos de esta iglesia para llamarnos: 386-215-5150. Aquellos que quieren saber dónde estamos ubicados en el 1310 Red Fox Run, aquí en Deltona. Nos puede llamar nuevamente: 386-215-5150. Estamos contestando preguntas que tienen que ver con la escatología, con los eventos últimos. Y en el día de hoy vamos a tocar el tema del anticristo. Pero antes de comenzar el tema, me gustaría que mi esposa se presente. Dios le bendiga en esta linda tarde. Es para nosotros un gusto poder continuar llevando la palabra de Dios, palabra poderosa que Él quiere que todos escuchemos. Sí, este programa se llama Programa Señales, debido a que está diseñado con el propósito de hablar de las últimas señales, de los eventos finales, de lo que está sucediendo, debido a que no solamente que fue lo que Dios me habló y me dijo que hablara al pueblo de los últimos eventos, pero hemos estado viendo mucha confusión juntamente con mucha realidad que está sucediendo en estos últimos días, y vimos la necesidad de comenzar diferentes tópicos o diferentes temas con relación a esto de las señales y tratar de traer una claridad lo más posible para que la iglesia pueda entender dónde estamos, qué es lo que hay detrás, y a la misma vez tratar de quitar vendas que otros están creando. Y ya hemos visto, estamos en el mes de octubre del año 2017. Pero ¿por qué digo esto? Porque el mes pasado mucha gente comenzaron a decir que los eventos de septiembre 23, que Cristo iba a venir, que se iba a formar la tercera guerra mundial. Y aquí estuvimos hablando: no le creáis, no le hagáis caso. Ahora hay otra, yo diría euforia. Es como un avivamiento, una alegría grande de que se está presentando, de que el Cristo ya está aquí. Hasta le tienen nombre, le tienen muchos nombres. Y eso es lo que vamos a hablar, y vamos a tratar de identificar en estos programas los diferentes personajes que se está hablando de que posiblemente sea el anticristo. No es nuestra idea, no es nuestra teología. Por eso es que vamos a ir a la Biblia a ver qué la Biblia nos dice en cuanto al anticristo, cuándo es que él se va a revelar, cuál es el nombre de él, y vamos a presentar todas estas cuestiones no como una prueba de que nosotros sabemos, porque desde ahora le voy a explicar: yo no sé quién es, y más aún ni me interesaría saber, porque yo quiero irme con Cristo antes de que él se revele. Y eso es lo que la palabra nos da a entender a nosotros, que Cristo viene en el rapto antes de la revelación del anticristo. Eso no significa, y escuchen bien, eso no significa de que no podría haber ciertos señalamientos de ciertas personas que están haciendo actos que parecen al anticristo. De eso lo vamos a tocar. Y vamos a tocar cuáles son las personas que más parecen ser el anticristo. Yo creo que la iglesia debe estar al tanto, debe estar despierta, debe estar analizando quiénes son estas personas, no porque nosotros creamos necesariamente que este hombre o esta persona sea el anticristo, sino porque Mateo 24 es bien claro, del versículo 1 al 5, dice que vendrán muchos falsos cristos en mi nombre, diciendo, unos dirán está aquí, otros dirán está allá. Y ahí es donde yo me quiero enfocar, que la profecía bíblica se está cumpliendo ya. No es algo que se va a cumplir, sino cumpliendo ya. Bien, la primera pregunta. ¿De dónde vendrá el anticristo? No, esa es la... ¿Qué significa la palabra anticristo? ¿Qué significa la palabra anticristo? Que es la primera.
Vamos a tratar de explicar esta palabra, qué significa el anticristo. Porque no podemos hablar de dónde viene sin saber quién es él. Sin saber quién es él. Y eso solamente, y quiero que lo entiendan, solamente está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Está en Primera de Juan 4, versículo 1 al 3, especialmente el 3. Y en Segunda de Juan, que solamente tiene un solo capítulo, pero yo le digo para que no se vaya a turbar, capítulo 1, versículo 7. Estos son los tres textos. Y vamos a leer 1 de Juan 2:22 primero. Y dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bien, aquí en Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos habla por primera vez en la Biblia, la palabra anticristo. Lo que quiero que usted entienda es que si nosotros hablamos el hombre de pecado, el hijo de perdición, mucha gente no entiende quién es eso. Mucha gente no. Hay otros de la iglesia que sí, pero mucha gente no sabe lo que es eso. Porque todo el mundo conoce qué es el anticristo, pero nadie conoce quién es el hijo de perdición, quién es el hombre de pecado, y hay muchos otros nombres que la Biblia le da. Esta es la primera vez que se menciona la palabra anticristo, y es la palabra más famosa de todas. De todas las palabras que se habla del anticristo, esta es la más famosa: anticristo. Ahora la pregunta: ¿qué significa anticristo? Danos tú la opinión de lo que dice, por lo menos lo que dice Wikipedia. Yo lo voy a decir lo que dice la Biblia. La palabra anti significa estar en contra de o para hacer lo contrario de. La palabra anti significa literalmente estar en contra. Al igual que la palabra antibacteriana significa que la bacteria ataca sustancia o está en contra de las bacterias, por lo que el anticristo ataca todo acerca de Cristo, su mensaje, su persona, su carácter. Hay muchos anticristos hoy y siempre han existido desde los tiempos de Cristo en la tierra. Y aquí yo quiero, ya que ella trajo de Wikipedia solamente da una identificación de lo que la palabra anticristo significa, en este caso anti, y usa estar en contra de. Correcto, eso es correcto, pero la Biblia te da dos palabras que significa anti. Una es en vez de, y esto es bueno explicarlo: en vez de. Y escucha esto: la Biblia muestra que el anticristo es un espíritu. Mucha gente se está preguntando, que es otra pregunta que vamos a tratar de contestar, si no en este segmento, que no creo, va a ser en los próximos segmentos, donde se va a tratar de contestar: ¿y qué es anticristo? ¿Es una persona o es un demonio? Bien, debido a que no nos da tiempo de explicar eso ahora, y queremos explicar lo que significa la palabra anticristo, cuando nosotros vemos la palabra anticristo, cuando el demonio o el enemigo, que ya Pablo nos habla en 2 Tesalonicenses, y incluso Juan en estos capítulos nos dice que ya está en acción el espíritu del anticristo, que ya ha estado por mucho tiempo. Fíjense, y lo muestra como un espíritu que ya está en acción. Ahora, ahí está hablando en contra de, que es lo que usa acá, estar en contra de Cristo. Lo que quiero decir es que ese espíritu, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y se convirtió en nuestro Salvador, desde ese momento el anticristo o el espíritu de Satanás, que en este caso es el espíritu de Satanás, ha estado en contra de Cristo. Ve, ahí está bien esa palabra.
Pero cuando la palabra se usa en vez de, ya ahí es un poco diferente. En vez de es cuando viene una persona que vamos a identificar que el anticristo no solamente es un espíritu, sino que también es una persona. Y como es una persona, cuando entre en la persona, esa persona, en vez de estar en contra de Cristo, él va a tomar un lugar de usurpación de Cristo y tratar de hacerse pasar como el Cristo en vez del verdadero Cristo. ¿Ves que ahora la palabra en vez de es que se utiliza aquí? Él se hace pasar en vez de Cristo y va a engañar a muchos, la Biblia lo dice. Por eso es que Mateo 24 dice, cuando verán muchos diciendo, aquí está el Cristo o está allá, no le creáis. Esto lo estamos viendo hoy día. Muchas personas. De esas personas vamos a hablar mucho más adelante, donde van a ver muchos personajes con nombre y apellido que se están señalando como el posible anticristo. ¿Quiénes de ellos es? Ahora mismo yo solamente le puedo decir una cosa. Mateo 24, del versículo 1 al 3. No le creáis. No le crean. Vienen muchos en mi nombre. No le crean. De hecho, no le podemos creer porque el único verdadero Cristo es Jesucristo. Bien. La palabra anti, que significa en vez de o en contra de, explicamos las dos. En vez de y explicamos en contra de. Ahora, ¿en contra de quién? De Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Quiere decir que este personaje que viene llamado el anticristo se va a hacer pasar por un ungido, tratando de usurpar el lugar del verdadero Cristo y del verdadero ungido. Por lo tanto, él viene imitándolo. ¿Y cómo lo va a imitar? Lo va a imitar porque como Cristo hizo señales, Cristo sanó, Cristo hizo levantó muertos, Cristo hizo muchas cosas. Este personaje tiene que presentar las mismas evidencias. Es la única forma que va a poder engañar al mundo, tratándose de hacer pasar igual a Cristo. No sé si tienes alguna otra información ahí con relación a esto. No, Lo importante es que esto entonces nos llevaría a 2 Tesalonicenses. Pero búscate 2 Tesalonicenses. Aquí en 2 Tesalonicenses, desde el versículo 3 al 8. Este es bien importante porque estamos tratando de identificar al anticristo. En el capítulo 2, 3 al 8. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Bien, aquí hay mucho que nos está dando con relación al anticristo. Primero, nos dice muchos eventos. Entre los primeros que nos da, nos dice cuándo es que va a venir. No voy a entrar en eso ahora. Nos está hablando cuándo va a venir. Nos está hablando de una palabra en el verso 4, que es la que me quiero concentrar aquí, porque tiene que ver con anticristo, y es la palabra oponer, oponerse. Dice en el verso 4,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren bien esta parte. Como estamos tratando de explicar lo que es un anticristo, que mucha gente a veces no entiende, en este caso la palabra anticristo es muy parecido en este caso a lo que se llama falso Cristo, más bien que en contra de Cristo. Sin embargo, la Biblia enfatiza mucho de la oposición que este personaje va a tener en cuanto a Cristo. ¿Y cuál es la oposición? La oposición es irse en contra de Dios mismo. Ahora, aquí hay algo. Porque si él se quiere hacer pasar por el Cristo, él se está oponiendo a Dios. Porque aquí la Biblia lo que está implicando que Cristo es Dios. Entonces él va a atacar directamente a Cristo, tratando de decir que él no es Dios y él se quiere hacer pasar como Dios. Esta es la realidad que hay aquí. Pero vamos a ver la palabra oponer, que tiene mucho que ver con anticristo. Y la palabra oponer viene en el versículo 4 de una palabra que se llama anti-keímenos. Ven que está relacionado anti, en contra de o en vez de. Cualquiera de las dos se pueden usar. Tenemos que entender que cuando es en contra, en el contexto tiene que decir que es en contra. Aquí está hablando del contra. Hay momentos que la palabra anticristo significa en vez de, quiere decir usurpación, quiere decir que él se quiere hacer pasar por el Cristo. Pero en este momento, la palabra oponer, que significa antiqueímenos, significa en contra, en oposición a Dios. Esto me hace ver entonces y me hace entender que el anticristo va a venir con todos los ataques que él puede en contra de Dios, incluso en contra de la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que él quiere? Lo que él quiere es dañar la imagen de Cristo, destruir la imagen de Cristo como el Salvador del mundo, como Dios, que nosotros a través de la palabra de Dios creemos que Cristo es Dios. Eso está bien plasmado claramente. Juan 1:1, lo voy a explicar bien claro, pero rápido. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Yo sé que hay mucha gente que esta palabra inmediatamente le dan otro significado y tratan de hacer ver de que era un Dios. Esa es una de las versiones de los testigos de Jehová. No, eso no es cierto. Miren lo que dice la Biblia. En el principio era el Verbo. Escuche bien. Si el Verbo era en el principio, lo que está diciendo es que cuando el principio comenzó, que no había nada, porque principio significa nada, inexistencia de todo. Ya el Verbo existía. Eso hace entender una cosa. Cuando nada existía, solamente Dios siempre ha existido. Y pone al Verbo existente antes de la inexistencia de las cosas. Por lo tanto, ya automáticamente en Juan 1:1 está diciendo que Cristo era Dios. Y dice que estaba con Dios el Padre y que después dice, y ambos eran Dios. La Biblia es clara. Por lo tanto, este anticristo que viene con palabras, con maldiciones, viene con toda su furia para venir en contra de la persona de Cristo. Por eso que la palabra oponer es importante aquí en el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, cuando dice que se opone, muy parecido a la palabra anticristo. Quiere decir que si anticristo significa oponerse a Cristo, la palabra oponer está muy relacionada con ello. Y como ya le dije, esta palabra
viene del griego antikeimenos, que significa oponerse a la verdad de que Cristo es Dios. Va a tratar de destruir. Y es ahí donde yo veo cómo hoy día ya vienen tratando de destruir la imagen de Cristo y se le está enseñando en las escuelas públicas, se están enseñando en las universidades, se están enseñando algunas iglesias. Ahora no hablemos de los testigos de Jehová, iglesias cristianas que están hablando en contra de Cristo como que es Dios y lo quieren poner como un hombre. Ya este espíritu ha venido haciendo mella, ha venido tomando control. Mateo 24:24. Vamos a Mateo 24:24 para que ustedes vean lo que nos dice Mateo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mira lo que dice Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Mira que no usa la palabra anticristo. Vuelvo y le digo, solamente en Juan, solamente en 1 de Juan y 2 de Juan hay 3 veces que se menciona la palabra anticristo y no se menciona en ningún otro sitio. En ningún otro sitio. Solamente en Juan, en 1 de Juan. Ahora, aquí Mateo 24 está hablando del mismo personaje. Pero no le llama anticristo. Mire cómo le llama. Falso Cristo. ¿Por qué le dice falso Cristo? Porque ahora no está hablando de alguien que está en contra de Cristo. Vamos a explicar esto con calma. Cuando dice falso Cristo, está a favor de Cristo. Pero en este caso, ellos se presentan como ese Cristo. Lo que da a entender es que ellos vienen usurpando el lugar de Cristo. Es aquí el texto que es clave para hablar de la usurpación y no de hablar en contra de. Es cuando ellos se presentan para usurpar el lugar de Cristo. Entonces, cuando se presentan como usurpadores, ellos van a decir, yo soy Cristo, y ustedes lo han visto. Ya saben que en Puerto Rico hubo uno. Y ahora se están hablando de muchos por ahí, que se habló de Ronald Reagan, se está hablando de Trump, se está hablando de Jared Kushner, del presidente de Francia, se habló de Felipe II de España, se han hablado de tanto. Hermanos, si fuéramos a hablar quiénes, tanta gente que se están mencionando como que es el Cristo. No, ninguno de esos cualifica para ser el falso Cristo. Vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo, pero aquí Mateo 24:24 está hablando de los falsos Cristos, de aquellos que no es que están en contra, porque si se vinieran en contra de Cristo, nadie les iba a creer. Más bien, ellos están tratando de usurpar el lugar de Cristo y diciendo yo soy Cristo. Creo que allí en la India hay unos cuantos casos que dicen que él es el Mesías que ha de venir. A Obama lo pusieron en muchas ocasiones como el Mesías que iba a venir. Así que, hermano, estamos viendo estas profecías cumplirse. Mateo 24 más bien está hablando de un pseudo, que eso es lo que significa falso Cristo. La palabra falso Cristo significa un pseudo. Pseudo es cuando en vez de uno se presenta otro. Eso es lo que significa pseudo. Aquí la palabra que se puede utilizar no es oponer en Mateo 24:24. Así que la Biblia presenta ambos casos. Presenta en Mateo 24:24, presenta como uno que es un pseudo, que en vez de Cristo, del verdadero Cristo, ellos se presentan como Cristo. Y en el caso de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4,
se representa a uno que viene en contra de. Así que ambas palabras pueden muy bien estar ahí. Ya saben, nos pueden llamar a los diferentes teléfonos que tenemos en la iglesia, al teléfono de la iglesia, el 386-215-5150. Llámenos, queremos saber qué es la opinión de usted. Si tiene alguna pregunta, por favor, háganos esa pregunta, porque esa pregunta la queremos contestar. La vamos a estar tirando, no solamente esto a través del internet, sino que estamos pensando tirar esto a través de la televisión, para que muchos de ustedes nos llamen y si tienen preguntas, poderles contestar esas preguntas. Y aquellos que viven en esta área, dale la dirección. Es el 1310 de la Red Fox Run en la ciudad de Deltona, Florida, 32725. Bien, ya para el próximo segmento, porque en este segmento no nos va a dar tiempo, vamos a presentar otros nombres que se le dan, que no es el anticristo. Porque el anticristo es lo que estaba diciendo, quizás es el nombre que más famoso ha sido. No sabemos por qué ese nombre es el que todo el mundo conoce. Sin embargo, la Biblia en otros casos le llama el hombre de pecado, en otros casos le dice el hijo de perdición, en otros casos le dice el desolador, el destructor, que viene de la palabra apolumi, que significa destruir. De ahí donde viene la palabra que la Biblia habla de Apolo, que Apolo es un destructor. Apolumi, Apolión, que está en el capítulo 9 de Apocalipsis, que es uno de los demonios destructores que hay, se le llama Apolión, Apolo, Apolumi, que todos vienen de la misma connotación, todos significan destrucción. La Biblia le llama el destructor. Así que vamos para el próximo segmento a hablar de estas cosas. Dios me los bendiga y esperamos que nos llamen. 386-215-5150, teléfonos a llamar. Más nos pueden escribir o nos pueden visitar aquí al 1310 Red Fox Run, aquí en Deltona. Acuérdense, estamos ubicados en Deltona. Nuevamente, cualquier pregunta, cualquier cosa que usted tenga que necesita que le contestemos, o cualquier comentario que usted no esté de acuerdo de esto o de lo otro, no estamos para entrar en una discusión, pero nos puede dar sus ideas, sus opiniones. Entonces nosotros les vamos a presentar cuáles son las ideas de algunas personas. Así que nos puede escribir. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte. Dios les bendiga, le habla la pastora Vilma Rivera de la Iglesia Bautista Emanuel, localizada en el 1310 Red Fox Run, Deltona, Florida. Queremos invitarle a nuestros servicios los domingos, 9:30 de la mañana, estudio bíblico, 11 adoración y mensaje, lunes oración a las 7 de la noche, martes estudio bíblico a las 7 de la noche, viernes adoración y mensaje a las 7:30 de la noche, segundo sábado de cada mes tenemos ayuno y oración. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos que haga de esta la suya. Bendiciones. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa